Bienvenidas y bienvenidos a esta exploración. Hoy, nos metemos de lleno en un tema que siempre genera intriga, la cábala, y su conexión, a veces un poco misteriosa, con el tarot. Tenemos como guía algunas ideas clave de un texto, Curso de Cábala y Tarot de Julia Telearini. La idea es ir un poco más allá de lo básico, ¿no? Entender qué es la cábala desde esta mirada, cómo se teje con las cartas y, qué nos pueden decir hoy estos símbolos tan antiguos. Exacto. Y es importante aclarar desde ya, no se trata de aprender a leer el futuro así nomás. Claro. Es más bien explorar un lenguaje simbólico súper rico, que Telearini presenta como una forma de ver el universo. Nuestra propia mente, nuestro camino personal, digamos. Ella sugiere incluso que puede abrir puertas a capacidades ocultas de la psique. Pero buscando esa esencia que mencionas, ¿cómo nos presenta Telearini la cábala? Supongo que no solo como libros viejos. No, va más allá. La describe como algo vivo, una enseñanza constante, ¿sabes? Sobre los atributos divinos, sí, pero también sobre cómo está armado el universo y cuál es nuestro papel ahí. Aunque, sus raíces son profundas, una tradición oral judía, muy de maestro a discípulo. Muy reservada al principio. Exacto. Los textos clave, como el Sefer HaYetzirah, el libro de la creación, o el Zohar, el libro del esplendor, esos aparecen escritos más tarde, ya después del siglo XI, en la Edad Media. Pero lo central, lo que recalca la autora, es el contenido. ¿De dónde venimos? ¿Cómo funciona el cosmos? ¿Qué somos nosotros? Y se menciona a Paracelso, una figura potente del Renacimiento. Él la veía como un sistema de relaciones entre símbolos, ¿no? ¿Qué quiere decir eso exactamente? ¿Cuál sería el propósito principal según Telearini? Buena pregunta. Paracelso como que captó esa red, ¿viste? Esa idea de que todo está conectado simbólicamente. Telearini pone el foco en el propósito fundamental. Es una herramienta, un medio para conocerse a uno mismo. El self, el sí mismo profundo. Ajá. La llama una teosofía práctica, o sea, no pura teoría. Y acá viene algo clave que ella resalta. Aunque nació en el judaísmo, actúa como una especie de llave maestra para entender otras tradiciones. ¿Cómo se ve? Porque la estructura psicológica profunda que describe, esa es universal, va más allá de una cultura o religión específica. Por eso, fíjate, influyó en corrientes como los Rosacruces, la masonería. Claro. Adoptaron ideas, símbolos cabalísticos, porque buscaban expresar cosas parecidas sobre Dios, el universo, el ser humano. Es como si la cábala ofreciera un lenguaje común para esas búsquedas. Entiendo, como un código subyacente. Y aquí es donde la cosa se pone más interesante todavía, con el tarot. La fuente dice que ambos, cábala y tarot, toman su forma moderna más o menos al mismo tiempo, por la Edad Media. Sí, esa coincidencia es llamativa, ¿verdad? Aunque las ideas de fondo de ambos puedan venir de mucho antes, quizás de la astrología de Caldea o de Alejandría con toda su mezcla de culturas, pero es en la Edad Media donde como que cristalizan. Y la conexión más obvia, la que salta primero, es la estructura. Te refieres a los números, ¿no? La famosa correspondencia. Exacto, los números. La cábala usa las 22 letras del alfabeto hebreo, que no son solo letras, son consideradas fuerzas creadoras, y los 10 sefirot, que son como emanaciones divinas, atributos. 10 esferas, sí. Y agarras un mazo de tarot tradicional y ¿qué tienes? 22 arcanos mayores y 4 palos, cada uno con 10 cartas numeradas, del as al 10, más las figuras. Este paralelo, 22 y 10, cuesta pensar que sea pura coincidencia. Claro, es demasiado justo. Entonces, figuras como Oswald Wirth, que menciona Telearini, ¿cómo leen esta conexión? Bueno, para Wirth y otros que ven este lazo fuerte, esta similitud, no es algo superficial, es la pista de un lenguaje simbólico compartido. De hecho, Wirth organiza los arcanos mayores usando principios matemáticos, ternarios, septenarios, que saca directamente de la cábala. Ah, mira vos. Él sugiere que esta sabiduría de los números podría ser incluso más antigua, quizás conectada con los pitagóricos, que también veían los números como la clave de todo. No es solo contar cartas, es entender una arquitectura simbólica común.
Y esa arquitectura tiene un símbolo central en la Cábala, el Oz Shaim, el árbol de la vida. Tellarini lo llama jeroglífico. Eso sugiere que es más que un simple dibujito. Muchísimo más. Es el corazón de la cábala práctica, digamos. Imagina un mapa, pero un mapa vivo, que representa al mismo tiempo cómo está hecho el universo entero, el cosmos, y cómo estamos hechos nosotros, el alma humana. Son 10 esferas, los Sefirot. Las emanaciones que decías. Exacto, como paradas en el camino de la creación. Desde lo más abstracto y espiritual hasta lo más concreto y material. Y ojo, hay una 11ª esfera, Daas, que a veces se llama invisible o del conocimiento. Es como un umbral, un punto clave, ¿sabes? Un puente o quizá un abismo entre lo de arriba y lo de abajo. Y los caminos que unen las esferas. Son 22 caminos y corresponden, precisamente, a las 22 letras hebreas. Y según esta visión, claro, a los 22 arcanos mayores del tarot. Cada sefira es una cualidad divina, una etapa. Por ejemplo, Keter, arriba de todo, la corona, es la fuente pura, el potencial antes de que todo empiece. El punto cero casi. Algo así. Luego en el centro tienes Tiferet. Belleza, armonía. Es como el sol del sistema, el centro de equilibrio de integración. Se asocia mucho con la conciencia del self o la conciencia crística. Y abajo de todo, Malkut, el reino. Ese es nuestro mundo físico, la realidad que tocamos. Pero Tellarini insiste en que no es solo el final del camino hacia abajo, sino también el punto de partida para volver a subir, la puerta de regreso. Un mapa de ida y vuelta, entonces. Totalmente. Del macrocosmos, el universo, y del microcosmos, nosotros. Fascinante. Ahora, si volvemos la mirada solo al tarot, su historia parece un laberinto, ¿no? Llena de leyendas. La fuente menciona a Kurt de Hevelin y su teoría del origen egipcio. ¡Uf, sí! Esa teoría del siglo XVIII que decía que el tarot venía directo de los jeroglíficos y los misterios de Egipto fue súper popular en su momento. Hoy sabemos que, bueno, no hay pruebas históricas reales de eso, pero pegó fuerte. Claro, le daba un aire ancestral. Totalmente. Y después vinieron otros, como Etilla, que era un ocultista que usaba su apellido al revés, Ayete, y el Gren Eliphas Levi. Ellos le añadieron más capas de leyenda, ¿viste? Conectaron las cartas con Hermes Trismegisto, con Enoch, hasta con unos objetos bíblicos medio raros, los terafims. Suena a que se mezcló un poco la historia con ganas de darle misterio. Un poco de eso hay, sí. Pero estas historias, aunque sean más mito que realidad histórica comprobada, cumplieron un papel. Envolvieron al tarot en esa aura de sabiduría secreta, de misterio profundo. Y eso, sin duda, ayudó a que se preservara y a que la gente se interesara por él siglo tras siglo. Tiene sentido. Entonces, si dejamos un poco de lado esas leyendas tan atractivas, ¿cuál es la visión sobre el origen del tarot que Tellarini, siguiendo a Wirth, ve como más, digamos, probable? La idea que Wirth apoya y que parece más sólida es atribuirlo al genio colectivo de los imaginadores medievales. O sea, no a un solo inventor ni a una civilización perdida. Exacto. Sino a los artistas, a los artesanos de la Edad Media, que plasmaron en imágenes un montón de símbolos, de arquetipos, que ya andaban circulando en la cultura de la época, quizás de forma suelta. El famoso tarot de Marsella, que se estandarizó más o menos en el siglo XVIII, es como el ejemplo clásico de esa tradición visual. ¿Y hay pruebas concretas? ¿Cartas antiguas? Sí, si buscamos lo tangible, los naipes más viejos que se conservan y que se parecen al tarot son de 1392. Se los encargó el rey Carlos VI de Francia a un pintor Jacomin Gringonor, aunque probablemente él ya estaba copiando modelos anteriores, ¿no? Entendido. Más una evolución cultural que una revelación de golpe. La fuente también hace unas distinciones importantes entre esoterismo, mística y magia. ¿Podrías aclararnos un poco eso? Sí, Tellarini las diferencia bien. A ver, el esoterismo lo presenta como un camino de conocimiento, metódico, riguroso, basado en estudiar símbolos, correspondencias y aplicarlos. Más mental quizá. Podría ser. La mística sería algo más directo,
más del corazón, ¿no? Un proceso emotivo, a veces súbito, de sentir una unión con lo divino. Y la magia sería ya la parte técnica, usar ese conocimiento para producir efectos concretos en el mundo. Cita a Luc Benoist, que dice que la verdad esotérica se capta por intuición intelectual. Intuición intelectual. Suena un poco a contradicción, ¿no? ¿O es complejo? Sí, suena así, pero podríamos pensarlo como una forma de entender que no es solo pensar con la cabeza, ni solo sentir con el corazón. Es como ver directamente las conexiones profundas entre las cosas, captar el patrón que hay debajo, más allá de la lógica paso a paso. Es entender la esencia de un símbolo o una idea de forma completa, integral. Ya veo. Y en ese marco, Tellarini coloca al tarot, no solo como un método para adivinar cosas, la mancia, sino como una herramienta para la iniciación. Iniciación. Pero no en plan secta secreta, ¿o sí? No, para nada. Iniciación entendida como un proceso, un camino de autotransformación, de desarrollo personal, un trabajo, como suelen decir en estos ambientes. ¿Para qué? Para despertar y entrenar el pensamiento analógico. El pensamiento analógico. Sí, esa capacidad de ver las correspondencias, de entender cómo lo pequeño refleja lo grande, el microcosmos al macrocosmos, de leer el lenguaje simbólico que hay en la vida misma. Y el tarot, con sus imágenes tan potentes, tan arquetípicas, sería como un gimnasio ideal para desarrollar ese tipo de pensamiento. Y eso, claro, lleva al autoconocimiento. Un gimnasio para la intuición intelectual, digamos. Exacto. Buena forma de ponerlo. Y dentro de ese camino de trabajo o iniciación, Tellarini menciona dos vías principales, que suenan muy alquímicas, la vía seca y la vía húmeda. Seca y húmeda. Suenan opuestas. Lo son, pero se ven como complementarias. No es que una sea mejor. La vía seca se asocia al sol. Es activa, racional, necesita método, esfuerzo, disciplina, estudio consciente. Ward la relaciona con los primeros arcanos, del 1 al 5, que son como el aprendizaje, ¿viste? Y luego la acción dirigida, del 7 al 11. ¿El mago, el carro? Esos. En cambio, la vía húmeda es lunar. Es más pasiva, intuitiva, receptiva. Se asocia a lo femenino. Requiere más entrega, confianza en la intuición, dejarse llevar un poco por la corriente. Ward la conecta con arcanos como el colgado, 12, la templanza, 14, la luna, 18. ¿Donde la acción no es tan directa? Exacto. Surge más de la receptividad y la comprensión quizás viene después. Ward sugiere los arcanos del 18 al 0 para esa fase. Son como dos temperamentos, dos formas de abordar el camino espiritual. Jung también habló de cosas parecidas, ¿no? Con sus tipos psicológicos, la tensión entre lo interno y lo externo. Fascinante ver las cartas reflejando esos caminos psicológicos. Ahora, yendo a la práctica, a la lectura del tarot, Tellarini critica bastante los métodos mecánicos, ¿verdad? Esas listas de, si sale esta carta significa esto y punto. Sí. Critica mucho esa visión tan limitada. Ella propone un enfoque mucho más vivo, más profundo. Describe la situación adivinatoria ideal no como que alguien te dice el futuro y listo, sino como un ejercicio activo, de inteligencia y de imaginación, tanto de quien lee como de quien consulta. Un diálogo casi. Exacto. El tarot ahí funciona como un espejo, o un catalizador, un intermediario con nuestro inconsciente o con algo más grande, quién sabe. Pero tiene una capacidad de sugerir cosas casi infinita. El objetivo no es dictar un futuro fijo, sino iluminar el presente, mostrar qué fuerzas están jugando, qué dinámicas hay, sugerir caminos, potenciar la libertad de la persona. ¿Y menciona algún método que sí valore en ese sentido? Sí, destaca uno desarrollado por Peladan, Guaita y el propio Wirth. Usa solo los arcanos mayores, lo cual ya te dice que va a lo esencial. Lo considera muy valioso por su capacidad de síntesis, no se pierden detalles. Usa una tirada simple de 5 cartas. ¿5 cartas para qué? Para analizar una situación viendo las fuerzas clave. Una carta para la afirmación,
lo que ayuda, los recursos, otra para la negación, los obstáculos, lo que se opone, una tercera para la discusión, el camino a seguir, cómo interactúan esas fuerzas. La cuarta es la solución, el resultado más probable o la lección clave. Y la quinta es la síntesis, la esencia del asunto o representa al propio consultante en esa situación. Es como un diálogo estructurado con los símbolos. Suena mucho más útil y empoderador, ¿no? Que solo te digan, te va a pasar esto. Bueno, creo que hemos recorrido bastante. La cábala no como un dogma cerrado, sino como un mapa del ser y del universo. Su conexión profunda, estructural y simbólica, con el tarot. La fuerza del árbol de la vida como ese diagrama psicocósmico, y cómo estos sistemas, según esta mirada de Tellerini, nos invitan a un autoconocimiento activo, que va más allá de la simple curiosidad por saber qué viene. Exactamente. La cábala da esa estructura, esa arquitectura profunda del ser, podrías decir. Y el tarot, con la potencia de sus imágenes, de sus arquetipos, puede ser como una llave maestra para entrar y explorar ese mapa. Tanto el de afuera como sobre todo el de adentro. Nos invitan a conversar con los símbolos, ¿sabes? A entender qué energías se mueven en nuestra vida y a reconocer que tenemos capacidad para navegar esas corrientes. No somos solo títeres del destino. Toda esta conversación sobre la profundidad del lenguaje simbólico, tanto en la cábala como en el tarot, me deja una pregunta dando vueltas. Una reflexión final, quizás. Una pregunta que seguro Tellerini nos animaría a hacernos, ¿no? ¿Qué pasaría si nos detuviéramos un momento ante un símbolo que nos llama? Puede ser una carta del tarot, claro, pero también una imagen de un sueño, ¿viste? O una forma rara en una nube, una palabra que te resuena. ¿Qué pasaría si, en lugar de correr a buscar qué significa oficialmente, simplemente nos quedamos ahí, permitiendo que nos hable? ¿Qué verdades nuestras o qué ecos universales podrían surgir si confiamos un poquito en esa intuición intelectual para escuchar su mensaje personal?